Me llamo Bruno Navarro y no soy ningún investigador de lo paranormal. Simplemente soy un técnico en telecomunicaciones desde hace ya varios años. Mi trabajo consiste en recorrer zonas rurales donde nadie quiere ir, instalando antenas para llevar señal a pueblos que apenas figuran en los mapas. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Conduzco una camioneta vieja, con herramientas amontonadas en el maletero y la radio siempre encendida, para evitar el silencio que hay en algunos lugares. Me resulta incómodo ya que mi mente lo interpreta como un recordatorio aterrador de que el mundo podría haberse terminado y no lo noté. Por eso, cuando me asignaron un trabajo en un lugar llamado San Acacio del Sur, no me sorprendí demasiado. Me dijeron que era un pueblo aislado, sin cobertura, donde los pocos habitantes que quedaban se habían quejado de interferencias persistentes, a pesar de que allí no existía red alguna. La misión era sencilla: instalar una antena portátil junto al campanario abandonado. Lo que no me advirtieron fue que el pueblo no aparecía en ningún GPS reciente y la única manera de llegar era tomar un desvío sin nombre en la Ruta 43 y avanzar durante 2 horas por un camino de tierra, entre polvo y calor sofocante al costado. Llegué un miércoles de noviembre al mediodía. Al bajar de la camioneta, sentí la sequedad brutal en el aire. Parecía que algo latía en el polvo, una especie de respiración ajena escondida en el viento. Las casas del pueblo eran bajas, hechas de ladrillo cocido y techos de chapa oxidada. Ninguna tenía cerraduras visibles y apenas unas cortinas sucias colgaban en lugar de puertas. Nadie salió a recibirme, aunque no era un caso aislado. La plaza central tenía un árbol seco, una fuente vacía y una estructura que parecía un pozo, cubierta por un disco de hierro negro y oxidado, con símbolos grabados que no supe leer. No era un adorno ni una tapa común, sino que parecía haber sido colocada para evitar el pozo a toda costa. Pasé al lado y la radio que colgaba en mi cinturón de trabajo empezó a emitir estática, aunque estuviera apagada. Me extrañé brevemente, pero no le di importancia y continué mi camino. Cuando terminé de instalar la antena cerca del campanario, ya era muy tarde, así que pasé la noche en la única pensión del lugar. La mujer que me atendió era una anciana que evitaba mirarme directamente mientras organizábamos mi estancia. Cuando me entregó la llave de la habitación, se dirigió a mí en voz baja. No se acerque al pozo cuando anochezca. No importa lo que escuche. Lo dijo sin temor, pero con una tristeza asumida, una memoria dolida, como si ella misma hubiese escuchado algo que jamás debió oír. Esa misma noche, entendí el significado de sus palabras. No sé en qué momento exacto empecé a oír aquellas voces. Al principio no eran claras, sino algo que se deslizaba suavemente por debajo de lo audible, como una presencia con una frecuencia que el cuerpo entendía pero la mente rechazaba. Me desperté a las 3 de la mañana con la garganta seca, un gusto a óxido en la boca y el corazón latiendo de forma extraña, arrítmica. Me acerqué a la ventana y allí estaba el pozo junto a la fuente seca, inmóvil bajo la luna llena. A su alrededor, las piedras que por la tarde estaban esparcidas, ahora formaban una cruz perfecta. Como si alguien las hubiera movido mientras todos dormíamos. Tomé la linterna porque mi curiosidad necesitaba confirmar que no había nadie. Crucé la plaza, pero justo al llegar, se cortó la luz en todo el pueblo. Lo más sorprendente fue que mi propia linterna dejó de funcionar al mismo tiempo que las farolas de la calle. Mientras trataba de volver a encenderla, escuché como el disco de hierro que cubría el pozo emitía un sonido profundo y metálico, que parecía una respiración. Duró apenas unos segundos. Pero fue suficiente para paralizarme de miedo. Cuando me había convencido de que el sonido podía deberse a cambios en la temperatura, siendo algo normal, otro sonido más inquietante salió del pozo, el arrastre de uñas contra piedra y, luego, con absoluta claridad, una voz infantil que pronunció mi nombre. Bruno. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Lo dijo con una dulzura imposible, como si viniera de alguien que me conocía y que me había estado esperando desde un lugar donde no debería haber nadie. Retrocedí a trompicones, tropezando con el borde seco de la fuente. Cuando por fin llegué de vuelta a la pensión, la mujer me esperaba despierta, sentada junto a la puerta con un vaso de agua en la mano. No parecía sorprendida, solo cansada.
Eso que hay abajo no duerme. Solo espera, me dijo sin levantar la voz. Y se marchó a su cuarto como si acabara de hablar sobre el clima y no fuera algo extraño que enterrado dijera mi nombre. No dormí mucho, dándole vueltas al asunto en mi cabeza. A la mañana siguiente, me levanté directo para revisar la antena. No porque creyera que algo sobrenatural estaba interfiriendo, sino porque necesitaba aferrarme a algo real y concreto. Al revisar el sistema, encontré algo imposible. Los registros mostraban actividad a las 3:01 de la madrugada, justo cuando escuché la voz. Había un paquete de datos en blanco, sin contenido visible, pero con un nombre de archivo codificado en hexadecimal. Al traducirlo decía, desde abajo, 33.14, giro inverso. Las coordenadas apuntaban al pozo. Y esa frase, giro inverso, me recordó un informe que había leído alguna vez sobre antenas parabólicas. Si se gira una antena hacia el norte en ángulo invertido, se pueden captar señales que normalmente no estarían disponibles para humanos, señales fuera del espectro abierto. Prohibidas. En ese momento entendí que San Acacio no estaba desconectado, sino que se encontraba sobre algo escondido, que no debía ser escuchado. Regresé al pozo al anochecer, esta vez con la linterna reparada, una grabadora y el equipo de herramientas. No pensaba abrir nada, solo verificar si había resonancias o alguna explicación física. Pero al llegar, las piedras habían cambiado de posición otra vez. Ahora formaban una espiral abierta. En el centro, sobre la tapa del pozo, alguien había dejado una radio encendida. Emitía solo estática, pero entre los intervalos, una palabra se colaba aunque no era capaz de reconocerla, aunque mi cuerpo parecía sentirla. Era como si el sonido no pasara por los oídos, sino directamente por vibración a los huesos. La radio era antigua, un modelo que se había dejado de fabricar desde hacía décadas. Tenía una etiqueta en un costado que enunciaba, propiedad de la escuela de San Acacio. Fruncí el ceño un segundo, confundido. En el pueblo no había escuela. Al llevarla a la pensión, la mujer la reconoció al instante. Sus manos temblaban cuando la sostuve frente a ella. Dejaron de bajar cuando se llevaron al último, dijo con voz trémula. Le pregunté quiénes eran ellos, qué significaba bajar. Pero no respondió, simplemente me entregó una hoja vieja, doblada varias veces. Tenía un dibujo infantil hecho con carboncillo, un pozo rodeado de niños, debajo, una frase escrita con letra torpe. Los que bajan no siempre suben. Pero los que escuchan, ya están abajo. Tampoco dormí esa noche. Sentía una urgencia que me consumía por dentro. Algo que no era pensamiento ni emoción, un impulso grabado en la médula. Como si mis huesos supieran algo que mi mente se negaba a aceptar. La radio antigua seguía funcionando, guardada en mi mochila, de vez en cuando, sin que nadie la tocara, decía un nombre distinto. Nombres que no conocía, hasta que volvió a decir el mío. Intenté grabarlo, pero la grabadora no respondió. Ya nada funcionaba fuera del lenguaje de ese pueblo. Como si las reglas que conocía hubiesen sido suspendidas. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Al amanecer salí con la excusa de revisar el sistema otra vez, pero mis pasos me llevaron directo al pozo. La plaza estaba vacía. El aire más estático que nunca. Las piedras formaban un círculo perfecto, como un engranaje antiguo que esperaba ser activado de nuevo. Me arrodillé y puse la mano sobre el hierro oxidado. Estaba caliente, como si tuviera pulso. Apoyé el oído. Escuché un tambor, un golpeteo lejano y constante. Como pasos que se acercaban desde muy abajo. Y entonces comprendí. Esa cosa no quería salir. Nunca lo quiso. Solo llamaba y esperaba. No era una amenaza, sino una voluntad enterrada. San Acacio no había sido construido para protegernos de ella, sino para sostenerla y alimentarla. Cada nombre que salía por la radio era un registro, una memoria en una advertencia tardía. Volví a la pensión y la encontré vacía. Parecía que nunca hubiera sido habitada, pero el vaso de agua que la mujer dejaba cada mañana seguía en la mesa de la entrada, lleno y con una hoja seca flotando en su interior.
El sol apenas se asomaba entre las nubes grises cuando decidí salir a buscar respuestas. La plaza seguía vacía, como todo el pueblo. Cada rincón parecía haberse sumido en un profundo abandono, como si el tiempo mismo hubiera decidido olvidarse de este lugar. Me acerqué al edificio que parecía una antigua taberna que podría haber sido el centro de la vida social del pueblo en su época más próspera. Al cruzar la puerta, el aire denso y estancado me envolvió de inmediato. La madera del suelo crujía bajo mis pasos y el olor a moho y madera vieja me hizo arrugar la nariz. Intenté hablar, preguntar por algún habitante, pero el lugar estaba vacío. Solo había mesas y sillas dispuestas de manera desordenada. En la pared, colgaba un viejo cartel de madera que, al acercarme, pude distinguir parcialmente: «Bienvenidos a la taberna El Pozo». El nombre me pareció extraño, casi irónico. Mi curiosidad me llevó a investigar más y caminé hasta el fondo del local, donde un antiguo armario cubría parte de una pared. Al intentar abrirlo, prácticamente se deshizo en mis manos. Dentro, encontré una pequeña pila de libros y papeles cubiertos de polvo. Al hojearlos, mis ojos se detuvieron en una página amarillenta, escrita a mano con una caligrafía irregular que decía: «El pozo no es lo que parece. Es el guardián de lo que yace debajo. No olvides nunca lo que alimenta el silencio. Y recuerda, si el pozo se cierra, el hambre nunca cesará». Algo en esa frase me estremeció, pero fue el dibujo a un lado del texto lo que me heló la sangre: el pozo en el centro de la plaza, con una especie de sombra oscura emergiendo de él, una figura monstruosa cuyos ojos parecían mirarme a través del papel. Salí de la taberna y me dirigí hacia la plaza. El pozo estaba allí, en el centro, cubierto por la pieza metálica que lo sellaba. Algo en el aire alrededor de él me perturbaba. Miré alrededor, esperando encontrar a alguien que pudiera explicarme algo, pero la plaza seguía vacía. No había ni una sola persona. Me temía que la entrada fuera el vínculo entre el pueblo y algo que habitaba en las profundidades. Algo que había sido alimentado por generaciones. Pero, ¿qué clase de entidad necesitaba tantas ofrendas? ¿Qué clase de oscuridad se alimenta? Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Comentaba de vidas o de almas. Sabía que tenía que saber más. No podía dejar que el pueblo y sus secretos se desvanecieran sin descubrir la verdad. Algo me decía que si no lo hacía, el pozo seguiría llamándome como lo había hecho con los demás. Al anochecer regresé al pozo armado con una cuerda, la linterna y el transmisor. Necesitaba esos elementos para fingir que no era lo que era, un reclamo. Retiré la tapa. Lo que salió fue un silencio tan denso que el mundo pareció detenerse. No sé cuántos metros descendí ni cuánto tiempo pasó, solo sé que en un momento, la linterna se apagó y la cuerda se deshizo entre mis dedos y caí a la oscuridad. Me encontraron 3 semanas después, caminando por las vías de una estación a cientos de kilómetros, deshidratado, sin documentos y con la radio colgando de mi cuello, atada con mi propia cuerda emitiendo una estática constante. Deliraba, o eso me contaron. Yo sabía que había pasado por algo temible, pero no era capaz de alcanzarlo en mi memoria. Sentía como si algo se hubiera llevado una parte de mí. Cuando descansaba en el hospital, me comunicaron que San Acacio no existía, que nunca lo había hecho y que la Ruta 43 no tiene desvíos, ni siquiera algún registro de que hubiera en el pasado. Pero mi radio sigue encendida, transmitiendo algo que me aprieta el corazón, pero no puedo abandonarla. Incluso cuando hay mucho silencio, entre la estática consigo escuchar voces que dicen aquellos nombres. Una lista de ellos que no termina con el mío, sino que sigue aumentando en número. Nombres que todavía no han bajado. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.